todos y muchas gracias por seguir a Revista Española de Cardiología en sus contenidos online. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener con nosotros al doctor Juan José Gómez Doblás, de Málaga, que nos va a presentar los resultados del estudio Prevalencia de fibrilación auricular en España, resultados del estudio OFRECE. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Dentro de tu estudio, la primera pregunta que me gustaría hacerte es precisamente eso. ¿Qué preguntas hicisteis a la hora de empezar a diseñar el estudio? ¿Qué pregunta queríais contestar? Pues verás, tiene una larga historia este estudio, porque este estudio surgió después de un encargo que hizo el Ministerio de Sanidad a la Sociedad Española de Cardiología, en concreto a la Agencia de Investigación hace ya unos años, para valorar un poco las diferencias que había de género en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, y con toda la información de los registros disponibles que tenía la propia sociedad en sus diferentes secciones. Y en ese proceso se realizó un documento en el cual se valoraron qué diferencia había de género en relación con la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, las arritmias, y en las conclusiones que se extrajeron de ese documento, de ese estudio, se sacaron varias conclusiones, entre ellas, por ejemplo, que teníamos una ausencia de información sobre la prevalencia real de fibrilación auricular y también de angina estable. También en el tema de valvulopatías, pero era más complejo analizarlo. Entonces, la propia agencia de investigación, que entonces la dirigía el doctor Anguita y luego la dirigió la doctora Roche, pues se decidió hacer un estudio que surgió desde dentro de la propia sociedad con la idea de analizar la prevalencia real en población general de la fibrilación auricular en nuestro país y también de la angina estable, porque también los estudios previos que había pues tenían ciertas limitaciones metodológicas, ¿no? Y como motivo de eso pues se puso a trabajar un grupo de personas en la realización de este estudio, que ahora lo tenemos afortunadamente ya para publicar, ¿no? Publicado. Muy bien. ¿Podrías describir de una forma muy breve y muy sucinta cuáles fueron las principales líneas de los métodos empleados en este estudio? Pues el estudio se trata de un estudio epidemiológico y sobre población general. Quizás esa es la principal característica y que mejor define el estudio. No es un estudio sobre pacientes que acuden a consulta o sobre pacientes ingresados, sino son personas a las que se les llama para evaluar si tienen fibrilación auricular o no. El estudio se diseñó metodológicamente por los doctores Muñiz y el doctor Permanger, y luego lo que se hizo un doble muestreo simple, de manera que lo que se hizo primero fue seleccionar un centro o dos según la población que tiene en cada provincia del Estado español, y de cada ese centro se seleccionaba un cardiólogo, y de los médicos de familia a los que derivaban a ese área hospitalaria se seleccionaron de forma aleatoria, a través de un muestreo simple, médicos de familia para que participaran en el estudio. Una vez los médicos de familia se les llamaba y aceptaban, algunos no, otros pues había una tasa de reposición, sobre la población general que atendía cada uno de esos médicos de familia, a su vez se aleatorizó esa población para seleccionar a las personas que eran mayores de 40 años que podían ser incluidos en el estudio, con lo cual se les avisaba y volvían a decir que lo interesante de este estudio probablemente es precisamente esta metodología que va a población general, que está hecho en colaboración íntimamente con la atención primaria y que se hace una doble muestreo, es decir, para evitar sesgos de selección, y que abarca a toda la nación en este caso, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los resultados más interesantes del trabajo? El objetivo final del trabajo era conocer la prevalencia real en población general de más de 40 años de la prevalencia de fibrilación auricular. Y el resultado de nuestro estudio es que el 4,4% de la población española mayor de 40 años tiene fibrilación auricular conocida. Lo importante de este estudio además es que de toda esa población, que sería más o menos 1 millón de personas en general en la población española, hay un 9% que no tienen conocimiento de que son portadores de fibrilación auricular, y que en el electro tenían fibrilación auricular cuando el médico de familia realizaba el electro y que no lo sabían previamente. Esto es importante para determinadas estrategias de prevención, como ya podemos comentar luego posteriormente. Otro aspecto importante del estudio en cuanto a los resultados es que la prevalencia de fibrilación auricular se incrementa escalonadamente con la edad. Tenemos porcentajes del 0,3% en pacientes de 40 a 50 años, pero que llega a ser hasta el 17,7% en pacientes de mayores de 80 años, ¿no? Incluso se va duplicando a partir de los 60 años por cada década de edad, ¿no? Y suponemos que esto además también probablemente se incrementará en el futuro por el envejecimiento de nuestra población.
Muy bien. Y desde tu punto de vista también, ¿cuál sería la principal conclusión, el principal mensaje que el lector de REC tiene que llevarse a casa? Bueno, pues quizá la primera es que la prevalencia de la fibrilación auricular en la población española es bastante parecida a la que tenemos en los países desarrollados de nuestro entorno, en torno a un 4,4%. Podemos hablar de cómo se define la fibrilación auricular en cada caso, pero en principio es bastante estándar lo que hay en nuestro entorno. Quizá la segunda conclusión y muy relevante es que en la población de Ofrece había un 10% de población que no sabía que tenía fibrilación auricular. Estos datos significan que tendríamos pacientes con fibrilación auricular. En España estimaríamos en toda la población en torno a 1 millón de personas con fibrilación auricular, de los cuales unos 90.000 no sabrían que tienen fibrilación auricular. Y esto sí que tiene relevancia porque son pacientes que probablemente podríamos utilizar estrategias de identificación de estos pacientes para prevenir la complicación más grave en estos casos, como todos sabemos, es el ictus embólico en muchos de estos casos, ¿no? Y ya la última pregunta que te voy a hacer, a los lectores de REC, dinos por qué tenemos que leer nuestro artículo a fondo, qué vamos a aprender con él. Pues mira, quizá tener una fotografía clara de cuál es la importancia de la fibrilación auricular en nuestro país. Y es realmente importante, sobre todo para conocer cuál es la magnitud de este problema en un momento en el que la fibrilación auricular además tiene nuevos tratamientos, sobre todo con todo el tema de los nuevos anticoagulantes y por otro lado con la ablación de fibrilación auricular, conocer realmente de qué estamos hablando en nuestra población en cuanto al impacto que puedan tener estos tratamientos sobre esta enfermedad, que además probablemente estimamos que irá incrementándose a lo largo del tiempo porque está muy relacionada con la edad, como hemos visto en el incremento por décadas que tenemos en la actualidad en el estudio Ofrece. Muchísimas gracias, Juanjo, y muchísimas gracias a todos por seguirnos en REC. Sabéis que este artículo está a vuestra disposición en Revista Española de Cardiología. Muchas gracias.